Muy buen día. El 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas a esta nueva sesión del 14º Simposio de Historia de Tijuana. Estamos muy contentos este día porque nos acompaña la doctora Rosario Mariñez, quien nos presenta su ponencia titulada Prácticas discursivas de orden patriótico y nacionalista en la historiografía de Baja California, 1847, 1854, 1911, 1937 y 1942. La cual sin duda, bueno, será de mucho aporte para seguir pensando y para seguir haciendo propuestas sobre los distintos procesos, sobre los distintos devenires de nuestra historia y, bueno, particularmente en eso llamado práctica discursiva, que palabras más, palabras menos, ya la doctora nos ofrecerá mejores luces sobre esto, pues tiene que ver con la construcción de nuestros discursos. La doctora Rosario Mariñez es doctora, valga la redundancia, en ciencias con especialidad en investigación educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINESTAF IPN. Doctora, muchísimas gracias por su participación en este 14º Simposio de Historia de Tijuana. Vaya, bienvenida a nombre de nuestra alcaldesa, a nombre de nuestra directora, y sin mayor preámbulo, le cedemos la palabra. Bienvenida y adelante, el tiempo es suyo. Buenos días, Josué. Pues para mí es un honor el poder participar en este 14 Simposio de Historia de Tijuana, organizado por el Archivo Histórico de Tijuana, y bajo la cobertura del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Voy a entrar de manera inmediata al tema de nuestra participación. Rápidamente, no quiero tomar mucho tiempo en esto, quiero decirles que este tema es uno de tantos temas que salieron a la luz en el camino de una investigación doctoral, que llevó un buen tiempo y que fue un trabajo de investigación hecho en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, en la Hemeroteca Nacional y en diversos archivos en Baja California. Así también recuperé testimonios de personas, de maestros que llegaron a Baja California en los años 30 y en los años 40. Entonces, hay un tema del cual poco se ha hablado, o se ha hablado a partir de otras temáticas historiográficas para Baja California. En este sentido, me refiero a lo que yo denomino prácticas patrióticas y nacionalistas en Baja California, y estoy fijando 4 momentos históricos. Uno centrado en 1854, otro en 1911, otro en 1937 y otro en 1942. ¿De qué se trata esto? Mi exposición está compuesta de 2 partes. Una primera parte que es lo que se suele llamar el marco conceptual. En ese sentido, este acercamiento yo le he llamado, es el marco conceptual, histórico y empírico. Y en una segunda parte, ya lo que yo denomino como el empírico. En este caso van a ser los hechos históricos, los hechos que han tenido lugar en estas fechas que acabo de mencionar. Y si me permiten, por favor, iniciaré, voy a hacer lectura de un texto que tengo aquí escrito. Si me permites, Josué, la diapositiva número 2, por favor. Bien. Como les decía, que en otro trabajo yo he realizado esta revisión conceptual, histórica y empírica a la que voy a aludir aquí. En lo conceptual, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues me refiero a las palabras nacionalismo y a la palabra patriotismo. Desde lo conceptual, yo retomé varias explicaciones de estudiosos destacados en esta temática. Se trata de Erich Hobsbawm,
Ernest Heller, Enrique Florescano, Benedict Anderson, David Bradin, Claudio Lovnitz, entre otros, quienes desarrollan diversos abordajes sobre el término nacionalismo principalmente, el cual puede ser significado como ideología, movimiento social y político, doctrina y principio de legitimidad política, identidad colectiva, comunidad imaginada, sentimiento de pertenencia a una nación o a una patria. Diapositiva 3. Esto muestra la condición vacía del significante nacionalismo, cuyos significados van instaurándose de acuerdo con las perspectivas analíticas procedentes de disciplinas que van desde la sociología, la ciencia política, los estudios culturales, hasta la historia. Esta diversidad de significados presenta un problema de dispersión conceptual, de allí que el concepto espacio mítico, recuperado de la noción mito, de acuerdo con Ernesto Laclau, este concepto espacio mítico opera como una función restauradora. Desde esta perspectiva, mito no se asocia al significado de falsedad. De allí que la noción de espacio mítico no solo se refiere a la promesa de una sociedad imaginada, sino también a un horizonte frente al cual tiene lugar la construcción de identidades sociales. Por ejemplo, los mexicanos, los conservadores, los liberales, los revolucionarios, etc. Y junto con estas identidades, la creación y recreación de imaginarios sociales. Diapositiva 4, la siguiente. Asimismo, la noción de espacio mítico permite interpretar al nacionalismo y al patriotismo como nociones que habilitan un horizonte de posibilidad de una determinada sociedad. La nación o la patria que se desea forjar, ya sea restaurando elementos de un pasado o de un modelo exterior, como el liberalismo, que se glorifica. En las distintas etapas de la historia de México, particularmente el nacionalismo legitimador como espacio mítico ha sido constantemente resignificado, como nacionalismo criollo, son ejemplos, nacionalismo criollo, liberalismo, nacionalismo revolucionario, el nacionalismo postrevolucionario, cardenismo, unidad nacional o mexicanidad. Para el caso de las expresiones contenidas en nuestro periodo de estudio, comprendido de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. La revisión histórica se pone de relieve al presentar la confrontación y lucha, aquí me adelanté, perdón, José, me adelanté. Siguiente diapositiva. Bien. La revisión histórica se pone de relieve al presentar la confrontación y lucha por la hegemonía de dos proyectos de nación una vez ocurridas las guerras de independencia y reforma durante el siglo XIX, en que se conformó la construcción de espacios míticos contrapuestos al referirse a proyectos de sociedad diferentes entre sí. Por un lado, la patria criolla, monárquica y católica. Por el otro, la patria liberal, es decir, la república y la reforma. Esto es, el laicismo, la separación de la iglesia de los asuntos públicos y la incorporación de las tierras comunales al mercado. Sin embargo, ambos proyectos coincidían en mitificar el pasado indígena y excluían de su presente a los pueblos originarios. El triunfo de una expresión política e ideológica, la reforma, le otorgó un significado liberal al patriotismo e instituyó una frontera antagónica con el proyecto conservador. Diapositiva 6. Una vez ocurrida la Revolución Mexicana, el proyecto triunfador construyó en 1920 un andamiaje ideológico al que se le denominó nacionalismo revolucionario y se diferenció de todo lo que aludiera al régimen pasado, es decir, al porfiriato. En el nacionalismo revolucionario se incluyó al patriotismo, pero este se sujetó al interés de cada uno de los grupos que fueron detentando el poder. De manera sucesiva, el nacionalismo revolucionario, como expresión de los triunfadores de la revolución,
es decir, los sonorenses, fue a su vez reemplazado por el cardenismo, o sea, el socialismo, y a su vez reemplazado por la unidad nacional, y a su vez reemplazado por la mexicanidad y el patriotismo alemanista. Cada una de estas expresiones ofrecía desde el Estado un determinado tipo de sociedad capitalista, con una patria soberana, con inclusión de los pequeños propietarios, en el caso de los sonorenses, o una sociedad socialista, o la reaparición de elementos del proyecto conservador del siglo XIX y derrotado por el liberalismo, es decir, una sociedad de conservadores, católicos y extranjeros unidos en pos del desarrollo capitalista, mezclado con elementos liberales. Esto con Ávila Camacho. O una sociedad moderna, en el caso del alemanismo, una sociedad civil, industrial, anticomunista, aliada al capital extranjero, al mismo tiempo que liberal y progresista católica. De esta manera, debían interpretarse los distintos significados de patria y de nacionalismo de acuerdo con el imaginario del grupo gobernante en turno, sonorenses, cardenistas, avilacamachistas y alemanistas. Bien, nos quedamos todavía en esta diapositiva. Por otra parte, la revisión empírica está dada por las narrativas historiográficas y la documentación archivística que permiten ordenar cronológicamente un recuento de los momentos épicos en una población en particular y determinados sectores sociales, quienes son protagonistas de estas acciones y que los llevaron a defender a la patria y a identificarse ya fuera como mexicanos y en el caso nuestro como baja californianos. Esta identificación se hace siempre frente al exterior, o sea, frente a en nuestro caso, frente a los Estados Unidos o frente a otra frontera que tenemos, que es una frontera interna y que es la frontera que va marcando una nación federalizada desde la perspectiva centralizadora y sustentadora de los valores del nacionalismo revolucionario que se instituyó desde el poder central. Además, en este rubro, no solo las prácticas patrióticas de la población baja californiana que consigna la historiografía se conforman en superficies de inscripción del nacionalismo y del patriotismo, sino también la propia labor de escribir la memoria histórica de tales prácticas y de nombrar a determinados actores como héroes o como patriotas o nacionalistas, y esta labor está realizada por los historiadores. En este sentido, y retomando la idea de Vázquez, mira, me permites tantito, mira, a estas alturas se me van los nombres. De Josefina Zoraida Vázquez, ¿no? Nada menos y nada más, ¿no? Los historiadores son vehículos de expansión, ¿no? Y en este caso son vehículos de expansión del sentimiento nacionalista, ¿sí? Y voy a verlo en una diapositiva más adelante, Josué, pero no me quiero desviar del texto, ¿qué diapositiva es esa? ¿Qué número es? La que acabas de poner. Ah, es la 6, ¿verdad? Sí, perdón, creí que ya me tenía que adelantar, pero me volví a regresar. Perdón. Sí, ok, sí, ajá, sí, porque a ver, muéstrame la 7, por favor, porque no me aparece aquí la 7. Ah, está ya. No, pues mira, sí, ya me quedé atrás, ya mencioné esto. Okay. Si quieres aquí quédate en esta diapositiva, por favor, Muy ¿no? bien. Entonces, bueno, reinicio, ¿no? Bueno, el espacio mítico representado por un imaginario de patria o de nación, según sea el momento histórico, se expresa de muy diversas maneras. El criollismo imaginó una patria monárquica y católica donde los indígenas no tenían cabida. El liberalismo soñó en la patria republicana y jacobina creada en las revoluciones francesa y estadounidense. En ella no eran incluidos los indígenas y los trabajadores. La patria, y ahora explícitamente la nación,
fue prefigurada en el Pacto de 1917. La conformaban, además de las élites, el pueblo, o sea, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, cuyas demandas y satisfacción de necesidades quedaban garantizadas en el marco jurídico. El arribo a este imaginario se hizo a través de los campos de batalla, y de acuerdo con algunos autores, fueron alrededor de 1 millón los mexicanos que murieron en esas batallas, ¿no? Posteriormente, durante los gobiernos postrevolucionarios y teniendo como referente la Revolución de 1910, y ante la necesidad de reconstruir y homogeneizar al país luego de 10 años de guerras intestinas, el nacionalismo fue impuesto en el imaginario social mediante varias superficies, principalmente en el discurso oficial, el marco jurídico, las expresiones artísticas y culturales, en el programa educativo y en las teorías indigenistas e integracionistas, que concebían a la identidad del mexicano como producto del mestizaje español indígena. Sin embargo, ese nacionalismo legitimador durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles tuvo una orientación distinta hacia el gobierno de los Estados Unidos, pues se trataba de evitar una intervención de ese país, de tener acceso a créditos y de dar garantías al capital extranjero. Además, en este periodo y en aras de ensalzar el mestizaje como base de identidad nacional, se propició el racismo y la xenofobia. Estas expresiones del nacionalismo postrevolucionario legitimador ocurrieron durante, como ya lo mencioné, los gobiernos obregonistas y callistas. En el periodo 34-40, durante el cardenismo, el nacionalismo postrevolucionario se desplegó mediante una política gubernamental de índole socialista y popular. El radicalismo se expresó en el papel protagónico de México en la unidad latinoamericana, así como en la defensa del territorio nacional y los recursos naturales, la defensa económica y política frente al extranjero, en un momento en que en el mundo avanzaba el fascismo. Además, la educación socialista, la organización de los campesinos y los trabajadores, una política cultural que promovía los valores de los pueblos indígenas y una idea de identidad nacional con rasgos indígenas más que mestizos fueron elementos de ese nacionalismo, podríamos denominar, entre comillas, cardenista, ¿no? Bueno, estoy aquí en esta diapositiva, bien. Asimismo, es necesario anotar que el nacionalismo y el patriotismo tienen una distinción de orden social, o sea, no son sinónimo, no vienen siendo sinónimo nacionalismo y patriotismo, ¿no? Esta distinción es de orden social, mientras que el nacionalismo emana, podríamos decir, como un espacio mítico construido desde las élites gobernantes. El patriotismo es construido a partir de los sentimientos de la población, ¿sí? Bien, entonces, la diapositiva 8, por favor. La historicidad del término nacionalismo postrevolucionario muestra tanto los elementos de inclusión como los de exclusión en su instauración hegemónica. Es el caso de cómo el nacionalismo conservador proveniente de la época colonial no pudo ser erradicado, ya que sus elementos principales seguían sosteniéndose luego de la Revolución Mexicana por parte de grupos conservadores ligados a la jerarquía de la Iglesia Católica, y los cuales se exacerbaron en la medida que los gobiernos postrevolucionarios construían un discurso anticlerical. El momento de mayor acercamiento al mito de la Revolución Mexicana, es decir, de la plenitud del nacionalismo revolucionario, lo fue el cardenismo. Si la mística de la Revolución Mexicana fue rectificada en el avilacamechismo, de acuerdo con Rosanidia Buenfil Burgos, el nacionalismo como elemento de esa mística también fue rectificado, resignificándolo como unidad nacional. Los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, ocurrido entre 1940 y 1946, y el de Miguel Alemán Valdés, entre 1946 y 1952, crearon y sustentaron para su propia legitimación la política de la unidad nacional y la idea de mexicanidad respectivamente, como representaciones hegemónicas del nacionalismo legitimador. En esta trayectoria, el arribo al gobierno de un nuevo grupo de la élite, esto es, durante el gobierno de Alemán,
los civiles, jóvenes universitarios, empresarios capitalistas, desarrollistas, profundizaron la rectificación del nacionalismo revolucionario y del cardenismo llevada a cabo durante el avilacamachismo e hicieron del significante mexicanidad el eje ideológico para señalar y excluir a los opositores. Y ante el casi borramiento de la palabra nacionalismo, intentaron fallidamente encontrar en el de patriotismo la llave para convencer a los mexicanos de que la nación prefigurada en el pacto de 1917 ya no existía. Y aquí quiero poner un ejemplo de discurso. Sánchez Taboada, cuando arribó como el primer presidente del recién creado Partido Revolucionario Institucional, el PRI, hizo un señalamiento en estos procesos de exclusión política e ideológica. Dijo que a partir de ese momento, ser mexicano significaba no ser cardenista, no ser lombardista, no ser socialista, no ser comunista. Lo dijo literalmente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el centro de la identidad sería la mexicanidad, ¿no? Entonces, es en este proceso de exclusión de los miembros del régimen anterior, sobre todo el cardenista, quedaban excluidos en esta construcción significativa en torno a qué se consideraría como el nacionalismo legitimador de ese momento. Muy bien, entonces, por favor, la siguiente. Bien. Entonces, esta es la segunda parte en la que voy a mencionar cómo en este aspecto de la metodología de investigación nos referimos como este aspecto empírico, ¿no? Factual de los hechos acontecidos. Entonces, ¿cómo mirar con todo este marco conceptual e histórico estos hechos? ¿Cómo detenernos en estos hechos? Quiero decirles que las huellas en el discurso de los profesores del territorio norte de la Baja California, las huellas del nacionalismo en esos discursos en la década del 40 están atravesadas de alguna manera con la construcción de todos estos imaginarios de patria o de qué, o sea, de estos imaginarios o de qué imaginario en particular estaban ellos aludiendo en la construcción, en su construcción discursiva, ¿sí? Las acciones o prácticas nacionalistas se refieren a los siguientes episodios épicos. Si gustas, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, en primer lugar, me voy a situar, aunque el periodo de las invasiones filibusteras se refieren a partir de 1847, me detengo de manera específica en 1854, ¿no? En donde la defensa del territorio de la península por rancheros tiene lugar ante las incursiones con fines expansionistas de diversos filibusteros en ese periodo. En especial la invasión filibustera de William Walker en 1854, confrontada por Antonio Melendres. El otro acontecimiento es la actuación de los defensores de Baja California durante la incursión magonista de 1911 en el distrito norte de la Baja California. El siguiente momento es el denominado asalto a las tierras ocurrido en el Valle de Mexicali en 1937 en el marco de la reforma agraria del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, acción gubernamental que dio tierra a mexicanos provenientes de diversas partes del país en el Valle de Mexicali mediante la expropiación de un latifundio de una compañía estadounidense. Y 4, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en 1942, la conformación de los comités civiles de defensa en Tijuana y Mexicali y la implantación de la educación militar decretada por el gobierno de Ávila Camacho. Josué, yo te quiero hacer una consulta aquí, en aras del tiempo.
Sí, Yo no, o sea, lo que quiero, voy a obviar, voy a obviar lo que consigna la historiografía, ¿sí? A mí lo que me interesa en este caso es enfocar cómo el que escribe la historiografía, el que narra la memoria, también, así como dice Josefina Zoraida Vázquez, sí, va a ser un diseminador de los sentimientos nacionalistas, ¿no? Entonces, en este sentido me voy a ir brincando, eh, y aquí es donde tengo toda la duda, porque bueno, sí, bueno, tú por favor, tú estás en libertad de quitarle a esto lo que tú consideres, por favor, ¿sí? sí, Ajá. sí, no se Bueno, preocupe. Ujú. ok, muy bien. Eh, las invasiones filibusteras, ¿no? De 1847 a 1848 no dejaron la misma huella que los hechos ocurridos 6 años después, en 1854, ¿no? Entonces, en ese sentido, de acuerdo con Lascano, Carlos Lascano, esta invasión fue, y cito, entre comillas, el más serio intento filibustero que sufrió nuestra península, y si no es por el arrojo y valentía de un puñado de rancheros capitaneados por melendres, otro hubiera sido nuestro destino. Cierro comillas, ¿no? Tanto para Lascano como para Ángela Moyano y para muchos residentes bajacalifornianos, Antonio Melendres y su guerrilla de rancheros son héroes. Y un ejemplo de valentía como de acuerdo con lo que dice Lascano, ¿no? Ciertamente no se ha vuelto a repetir en Baja California y se trata de un caso único en todo el país. Y enfatizo la cuestión de que es un caso único en todo el país, ¿verdad? Bien, cierro ahí las comillas. En el caso de la incursión magonista, que tuvo lugar de enero a junio de 1911, en el que un destacamento del Partido Liberal Mexicano, dirigido por Ricardo Flores Magón, desde Estados Unidos, ¿no? Se tomaron las ciudades de Mexicali, de Tijuana y otros poblados como Tecate, ¿no? En el contexto de esta incursión, sus habitantes tenían en la memoria las aventuras filibusteras de Walker y de otras ocurridas casi a finales del siglo XIX, ¿no? Por eso, José Lugo interpreta que el grupo de mexicanos que tomaron las armas para expulsar a quienes consideraron como nuevos invasores, lo hicieron guiados por la convicción de que combatían a filibusteros. Los acontecimientos de 1911 constituyen un tema en el que, aún en este siglo XXI, los bajacalifornianos no pueden ponerse de acuerdo, pues suscita una agria confrontación. Varios historiadores, Samaniego, Taylor Hansen, Bonifaz de Hernández, entre otros, coinciden en señalar que los sucesos de 1911 han constituido uno de los capítulos más polémicos de la historia de Baja California. Samaniego plantea que Flores Magón trató de iniciar un movimiento revolucionario en un lugar en que la amenaza de la anexión era cosa de todos los días. En este contexto, los bajacalifornianos desconfiaron de la invasión dirigida por los líderes del PLM, ¿no? Aun cuando persiste la controversia entre quienes han interpretado los acontecimientos de 1911, en esta participación se tiene interés en recuperar, primero, que los residentes bajacalifornianos tomaron las armas inducidos por un sentimiento de patriotismo, según diversos autores. Y segundo, que entre quienes han narrado esos hechos desde la perspectiva de la invasión filibustera, como son en el caso referido de Lugo o de la escuela pública, o también los rituales de cada año del 22 de junio, las autoridades que concedieron medallas a los defensores. De hecho, la construcción de este monumento a los defensores que está aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Algunos profesores de la década de 1940, entre otros, han construido la superficie de inscripción del espacio mítico. Baja California Norte como dique de contención contra la amenaza exterior sobre la nación mexicana, ante el cual surge la identidad mexicana y baja californiana.
esta última representada por la heroicidad de los defensores de Baja California. Para el caso del papel desempeñado por profesores y por la prensa de la década de 1940 en la diseminación de las imágenes de patriotismo, las evidencias documentales muestran que en agosto de 1944 en Tijuana se realizó un homenaje a los denominados patriotas de 1911 promovido por la profesora Josefina Rendón Parra. Sin embargo, también hubo una consideración totalmente contraria a la idea de rememorar los hechos de 1911 como épica nacionalista, planteada por el profesor Víctor Calderón Hernández a principios de la década de 1950, desde su papel de director del periódico peninsular de Ensenada. En reiteradas ocasiones, este profesor, el profesor Calderón, escribió editoriales solicitando que se hiciera una investigación histórica en 1950, o sea, casi a 4 décadas de esos hechos, en el contexto de la propuesta de la Presidencia de la República de llevar a la Rotonda de los Hombres Ilustres los restos de Ricardo Flores Magón. El profesor argumentaba que los hermanos Magón y sus seguidores habían sido auténticos revolucionarios y que su movimiento era socialista y por lo tanto debía hacerse justicia en Baja California y no llamarlos filibusteros, ya que según él, la incursión armada de Baja California se realizó para combatir a Francisco I. Madero, pues lo consideraban traidor al pueblo de México. Los acontecimientos de 1911 no solo quedaron inscritos en la historiografía baja californiana como una épica patriótica local, sino también de ellos se extrae la tesis de la identidad mexicana de los baja californianos, tesis que sostienen tanto Taylor como Samaniego, de su nacionalismo y patriotismo, sino que esta misma está marcada por la huella de la negatividad representada por una amenaza que proviene del exterior, el filibusterismo y el considerar como traidores al movimiento magonista. Aquí la identidad baja californiana se constituye en una tensión irresoluble, la pretensión por la búsqueda de una tal objetividad y verdad histórica o la consideración del patriotismo de los residentes locales, ¿no? Bien. Lo anterior permite interpretar la inscripción del nacionalismo como espacio mítico, tanto en el caso de los defensores de baja californianos como contra los filibusteros, como los que piden la restauración de la imagen de Flores Magón, ¿no? Ya que sus argumentos, en ambos casos, se sostienen en el valor de la nación, ¿sí? O sea, son dos superficies y dos manifestaciones de nacionalismo que podemos considerar que tienen diferentes significados, ¿no? Pues el otro hecho épico es el asalto a las tierras, ¿sí? Y si me permites tantito, quiero ver, no sé cuánto tiempo me queda, Josué. Sí, no se preocupe, no se preocupe, Bueno. el adelante, no se apure. Muy bien, Sí, bueno, muy adelante. bien. El tercer episodio épico, el de 1937, denominado el asalto a las tierras. Esto ocurre en el siguiente marco. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas se propuso integrar la península al territorio nacional desde los aspectos económico, político y cultural. Asimismo, retomar aspiraciones y luchas que desde hacía años llevaban a cabo los pobladores bajacalifornianos. Las movilizaciones populares dieron vida y enriquecieron el proyecto cardenista, que consistía en crear obras consideradas nacionalistas porque propiciaban que la región se integrara a la nación, como el inicio de la construcción del ferrocarril Sonora-Baja California, la creación de la zona libre para garantizar el abasto y alentar el poblamiento de la frontera, lo cual llevó a dinamizar el comercio transfronterizo, la prohibición de los juegos de azar a fin de impedir que la economía de las ciudades fronterizas dependiera de los recursos que dejaban los estadounidenses. En este aspecto, el acto simbólico fue el cierre del casino de Agua Caliente y sus instalaciones se convirtieron en centro escolar.
y el reparto de las tierras en el Valle de Mexicali y las áreas agrícolas de Tijuana y Ensenada, acción considerada como la de mayor impacto social. Con el reparto de tierras, es decir, lo que se ha llamado la mexicanización del Valle de Mexicali, Cárdenas entregó a jornaleros locales, a campesinos pobres provenientes de otras partes del país, así como a mexicanos repatriados de los Estados Unidos, una extensión de tierra expropiada a la empresa Colorado River Land Company, donde se formaron ejidos y colonias agrícolas. Este reparto agrario ocurrió luego de una ascendente movilización agraria originada desde mediados de la década de 1920, cuando tuvo lugar la formación de sindicatos campesinos explotados por la empresa estadounidense y quienes, dada su lucha por mejoras salariales, sufrieron persecución y represión. La movilización reivindicatoria culminó en el marco de las políticas populares del cardenismo. En enero de 1937, con la invasión masiva de los campesinos a las propiedades más importantes de la Colorado, constituyéndose esto en el hecho histórico conocido como asalto a las tierras. El discurso de la historia oral y museístico ha recuperado la centralidad de la lucha de los campesinos sin tierra en este episodio de la épica baja californiana. Sin embargo, desde la época del cardenismo se construyó en la región un discurso centrado en la figura del presidente Lázaro Cárdenas que hoy día sigue vigente, el cual ha devenido en espacio mítico. Cárdenas en el Valle de Mexicali es la representación simbólica de la defensa de lo nacional frente al extranjero, del hombre que hizo posible que campesinos y obreros hicieran realidad las demandas por las que estos sectores lucharon en la Revolución Mexicana. En este sentido, el asalto a las tierras y el conjunto de políticas de integración a la nación instrumentadas por su gobierno son componentes del cardenismo considerado como espacio mítico. Bien, el episodio épico número 4, el cuarto, ocurrido en 1942. En este momento, como respuesta al llamado del gobierno de Ávila Camacho para prepararse de manera unida y militar para defender a la patria en peligro, la población baja californiana llevó a cabo una diversidad de prácticas patriotas que involucran la organización de la población baja californiana en comités de defensa. En comités civiles de defensa. La movilización de los tijuanenses para la defensa del territorio mexicano ante el intento del ejército de Estados Unidos de cruzar la frontera hacia México para contener un probable ataque japonés en el marco de las acciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial. La presencia de los profesores en las páginas de los periódicos con la publicación de pensamientos patrióticos, la composición de canciones alusivas a la patria, entre otras manifestaciones. Josué, si me dejas ver la siguiente diapositiva. Ajá, bien. Bueno, Gabriel Trujillo, en su libro La canción del progreso, hace una recreación del ambiente que se vivía en la región por la movilización de tropas en la costa oeste de los Estados Unidos, luego de las confrontaciones en el Océano Pacífico con los japoneses. La concentración de tropas en el estado de California, la vigilancia extrema, una histeria colectiva que ve en cualquier sombra un japonés acechante, nos dice Trujillo, y la instalación de astilleros y fábricas de aviones creó un clima bélico que se diseminó más allá de la frontera sur de los Estados Unidos y hacia el territorio de Baja California. Debido a una serie de medidas que fue tomando el gobierno de Ávila Camacho durante 1942, este clima bélico inundó la vida cotidiana de los baja californianos al imponerse la militarización. Por una disposición presidencial fueron creados los comités civiles de defensa en los que participaban la segunda zona militar, ubicada en Tijuana, cuyos soldados junto con los maestros llevaban a cabo la preparación militar de los civiles. También se llevaron a cabo oscurecimientos de la ciudad y simulacros de bombardeo como una réplica local de lo que se hacía en las ciudades del estado de California.
Al clima de guerra también contribuyó el hecho de que en marzo de 1942 el presidente Ávila Camacho haya expedido un decreto para establecer la educación pública militar. Posteriormente, en agosto de ese mismo año del 42, se decretó la ley del servicio militar obligatorio, en donde se incorporó a los mexicanos mayores de 18 años de edad. Para entonces ya había quedado instituido en todo el país la defensa civil. Al respecto, Piñera y Ortiz escriben que esto último, comillas, despertó un notable sentimiento patriótico tanto en Tijuana como en las demás poblaciones de Baja California, cierro comillas. En enero de este mismo año llegó a Baja California el general Lázaro Cárdenas para establecer la comandancia de la zona militar del Pacífico en el puerto de Ensenada. Así, las resonancias del conflicto bélico llegaron a las costas de la península. A su arribo, el general hizo declaraciones a la prensa que no podían pasar inadvertidas para los bajacalifornianos, quienes lo consideraban como un presidente que había emprendido obras notables para el desarrollo del territorio. A fin de que se siguieran los lineamientos del régimen avilacamachista, Cárdenas hizo un llamado a la unidad y al nacionalismo de los bajacalifornianos con las siguientes palabras. Cito: cohesión nacional y trabajo intenso para hacer frente a la hora actual, ha dicho el primer magistrado de la nación, y debemos cumplir este llamado, soldados y civiles, con el fin más firme y acendrado patriotismo, que ningún habitante nacional o extranjero permanezca sin producir. La diapositiva 12 es esta, es esta, la 12. Bien, los medios de comunicación locales también contribuían con la creación del ambiente de guerra. Por ejemplo, la revista Minerva en Mexicali o el periódico Heraldo de Baja California en Tijuana. En este último se publicaba diariamente información sobre la guerra en todo el mundo, ocupando la mayor parte de sus portadas en ello. Al mismo tiempo, este diario era transmisor de las ideas ideológicas del régimen avilacamachista, el cual llamaba a la unidad nacional como un recurso para interpelar a todos los mexicanos, propagando que la lucha de clases y las diferencias de los grupos políticos eran cosa del pasado, o sea, eran cosa del cardenismo, no del avilacamachismo, ¿no? Por su parte, el maestro tijuanense Jesús Ayala Treviño, inspector de zona, escribió en ese mismo diario un artículo cargado de expresiones patrióticas y nacionalistas con motivo del significado en 1942 de la fiesta cívica del 5 de mayo. En Mexicali, otro periódico da cuenta con sus notas informativas y en editoriales de la movilización militar y hace también una exaltación patriótica con encabezados como, comillas, la devoción a la patria es la primera de las virtudes, se cierran comillas, para informar sobre la integración del Comité de Defensa Civil de esa ciudad, y también solicita la cooperación de residentes mexicanos en Calexico, California, con la defensa civil. Además, la prensa escrita de Mexicali publicaba instrucciones para casos de ataques aéreos y las crónicas de los desfiles con motivos del 16 de septiembre y el 20 de noviembre destacaban la exhibición militar de los batallones voluntarios junto con las autoridades civiles y militares, así como con las organizaciones de charros. En estas marchas se desplegaban mantas donde se leían frases como unidad, producción, trabajo. México luchará por el triunfo de sus ideales. O se enfatizaba el hecho de que la defensa civil participara en el desfile del 16 de septiembre, al mismo tiempo que se desdeñaba el cardenismo para reafirmar la adhesión a la unidad nacional del avilacamachismo. En Mexicali pronto empezaron a surgir poemas y canciones para exaltar el espíritu de unidad y patriotismo de la población. De esta manera, el Comité de Defensa Civil adoptó la letra y composición musical titulada Marcha de Baja California en Guerra. Tiene 4 estrofas, pero aquí no las voy a leer, ¿no? Junto a estas muestras de exaltación de la defensa de la patria y del territorio y de la nación y de exhibición del nacionalismo exacerbado, también había surgido la xenofobia
contra los japoneses residentes de Baja California. A principios de 1942, la Secretaría de la Defensa Nacional expidió una orden para que los japoneses residentes en Baja California se concentraran en el centro del país, bajo la amenaza de que quien no cumpliera la orden sería arrestado. Luego de esta noticia, los japoneses tuvieron que vender sus pertenencias y abandonar la ciudad de Mexicali. El hecho de que los mexicanos adquirieran los bienes japoneses fue calificado por la prensa como una manera de recobrar la nacionalidad. La respuesta de los residentes de Baja California no se limitó a las prácticas militares inducidas desde el gobierno federal, sino que las imágenes míticas del patriotismo y el nacionalismo representadas en el himno nacional, la patria, la bandera, Cuauhtémoc, Hidalgo, Juárez, fueron estruendosamente evocadas en la literatura, la música, en los ritos cívicos, y cuyo soporte era la prensa escrita, constituyendo una interpelación que desbordó en estos fronterizos sus sentimientos patrióticos y nacionalistas. No era para menos. La amenaza a la patria, ¿no? La amenaza externa acechaba a la patria. Y era el momento en que los bajacalifornianos, como mexicanos, se aprestaron a instalarse en la primera línea de combate. Como se desprende de las narrativas historiográficas referidas, el sentimiento patriótico y nacionalista se constituyó no solo a partir de uno de los aspectos implícitos del nacionalismo, el de la defensa de la patria y de lo mexicano frente a la amenaza extranjera. En esta narrativa se encuentra una omisión radical del papel de los indígenas. Los rancheros del siglo XIX, los defensores de 1911 y los campesinos beneficiados por la reforma agraria cardenista, sin duda eran mestizos, mexicanos para quienes la patria amenazada no albergaba a alguno de los primeros pobladores del norte de la península de Baja California, como los Quimiay, Paypay, Cucapá, Quiligua, entre otros grupos indígenas. Asimismo, fue sepultada la propuesta de nación proclamada en el programa del Partido Liberal Mexicano y la concepción ácrata de patria sustentada por Ricardo Flores Magón. Entonces, yo quiero, bueno, para poder cerrar, hacer una breve anotación de la perspectiva analítica desde donde se han hecho este trabajo. Si me permites la siguiente diapositiva, ¿no? La siguiente. Bien. Quiero aquí aludir a la perspectiva denominada análisis político de discurso, ¿no? En el cual el discurso al cual se puede aludir siempre se hace referencia a lo lingüístico, ¿no? Tanto el discurso y los significantes, en este caso son las palabras, ¿no? Cobran sentido considerando tanto lo lingüístico como aquello que es extralingüístico, que va más allá de la lengua. Y hay todo un respaldo de orden filosófico al respecto, ¿no? Las prácticas nacionalistas y patrióticas situadas históricamente otorgan diversos significados a los términos nacionalismo y patriotismo, como aquí ya se ha mencionado. El contexto histórico, los actores que enuncian los discursos lingüísticos y sus propósitos acotan el significado de estos términos. De esta manera, el análisis político de discurso nos facilita una caja de herramientas analíticas para trabajar la narrativa historiográfica. Y la siguiente diapositiva, por favor. Y yo agradezco mucho su atención y doy las gracias por haber dado a las instituciones por haber dado la oportunidad de poder exponer este trabajo. No, doctor, al contrario, muchas gracias por su participación.
Sin duda, siempre va a ser necesario revisar estos aspectos que también constituyen nuestra historia, porque usted está poniendo sobre la mesa los distintos momentos que suponen nuestras coyunturas históricas, pero vaya, desde la perspectiva de este análisis que usted nos ofrece, el análisis del discurso político, bueno, nos permite comprender en su momento por qué se ha dicho lo que se ha dicho sobre ellos. Y por ejemplo, los historiadores nos permite comprender el porqué de la naturaleza, incluso de los discursos historiográficos. Porque vaya, el historiador, por supuesto que también tiene adscripción política. El historiador, la historiadora, por supuesto que también es un sujeto enunciante y bueno, pues ha crecido, ha sido formado en alguno de en algunas de estas tradiciones discursivas, si vale la expresión que estoy tratando de construir en este momento. Es que muchas gracias, al contrario, nosotros le damos a usted las gracias y vaya, no queda más que hacerlo una vez más, a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland. Gracias también a nombre del Instituto Municipal de Horticultura y por supuesto del Archivo Histórico de Tijuana por su participación, pero también le damos las gracias a nuestro público que sigue pendiente de las actividades del 14º Simposio de Historia de Tijuana y vaya, del resto de las mismas, de las distintas cosas que seguimos haciendo aquí en esta institución. Muchas gracias, doctora, y hasta la próxima. Hasta la Saludos. próxima. Les envío un abrazo. Igualmente, doctora, muchas gracias.